Hola, bienvenidas, bienvenidos a Con Voz Propia, el primer programa de la televisión abierta que se ocupa de la agenda de género. Y hoy vamos a hablar de mujeres parlamentarias. Nos vamos a ocupar no solamente de la situación de Argentina en este momento respecto de la paridad de género, sino de cómo se va a implementar una ley que funciona desde el año 2017 o que en realidad está sancionada desde ese año, pero que se va a poner en funcionamiento con esta elección, la del próximo domingo. Así que estaremos con una diputada invitada que nos ayudará a comprender cómo funciona y qué nos falta todavía en términos de paridad de género para las mujeres parlamentarias. Y como cada martes tendremos nuestro Es Bueno Saberlo. Viene Camila Haddad para contarnos datos acerca del funcionamiento de la Oficina de Violencia de Género que funciona en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso será en un ratito, porque antes hablamos de noticias. Y un fallo podría ampliar la figura de abuso sexual. La Cámara Nacional de Casación, en lo criminal y correccional, determinó que un fuerte abrazo y el intento de besar a una subordinada puede configurar el delito de abuso sexual. Esta determinación llegó luego de un fallo que anuló el sobreseimiento dictado en primera y segunda instancia de un superior hacia una subordinada que se sintió afectada en su libertad sexual ante un intento de abrazo fuerte y un beso por parte del hombre. En esa oportunidad, la justicia consideró que la conducta desplegada habría constituido una situación displacentera y no deseada por la mujer, pero no afectaba a su libertad ni desarrollo sexual. La Fundación Flor entregó los premios a la diversidad. La Fundación Liderazgo y Organizaciones Responsables, que preside Andrea Grobo Copatel, realizó la entrega de los premios Flor y reconoció a distintas organizaciones por gestionar la diversidad como parte de su estrategia. Esta premiación se realizó por cuarto año consecutivo y distinguió al Museo de Arte Popular José Hernández de Buenos Aires por el sector público, a la Fundación CIMAS como ONG, a la PYME de Internación Domiciliaria En Casa y a SAP entre las grandes empresas. Durante el evento, Grobo Copatel indicó que hay que seguir preparando a más mujeres para que lleguen a espacios de decisión y entiendan que la independencia económica es una de las formas que las va a ayudar en situaciones que las violenten y a colaborar con personas con discapacidad o en condiciones de vulnerabilidad para que se desarrollen. La BBC reconoció a las 100 mujeres más influyentes. Como todos los años, la BBC dio a conocer a las 100 mujeres más influyentes en el mundo por su trabajo e impacto social. Entre las nuevas caras que aparecieron este año se encuentran la futbolista y activista femenina Megan Rapinoe, la productora de porno alternativo y ético Erika Lust, la activista y congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez y la actriz de la película Roma y embajadora de pueblos originarios Yalitza Aparicio. La productora televisiva inglesa realizó este relevamiento con el objetivo de destacar a aquellas mujeres que están ejerciendo cambios significativos en el mundo y así visibilizar las habilidades que tienen para hacer un mundo más ético, equitativo y libre de represiones. La batalla de gallos tuvo raperas en semifinales. Josefina Boli fue la primera mujer en llegar a las semifinales en la denominada Batalla de los Gallos, el certamen más importante de rap, que históricamente estuvo asignado al universo masculino. Creo que hicimos historia. Muchas chicas se sintieron representadas, dijo Josefina, quien participó de la competencia junto a Rosario Flores, convirtiéndose en las primeras mujeres en llegar a la final nacional. Si bien no sufrieron discriminación por parte de sus pares varones, contaron que al terminar su participación en el certamen de freestyle, sí recibieron mensajes machistas y cosificadores por parte del público. Récord electoral de mujeres para el Parlamento suizo. Las mujeres suizas ocuparán un 42% de los puestos en el Consejo Nacional, Cámara Baja, lo que se convirtió en un récord electoral alcanzado luego de las protestas por desigualdades de género que se produjeron recientemente. Esto significa un aumento de 20 bancas para las parlamentarias respecto a la conformación de la anterior legislatura. Es así que por primera vez el porcentaje de mujeres candidatas superó el 40% en los comicios y los 3 partidos con importante presencia parlamentaria tendrán más mujeres que hombres en la Cámara. ¿Y qué ocurrirá después de esta elección en la República Argentina? ¿Qué sucederá con las mujeres parlamentarias en nuestro país? Y además, ¿cómo es la historia de las mujeres parlamentarias y de las mujeres en la política en la República Argentina? Vamos a hablar con una diputada en un ratito nada más, pero antes, para introducir este tema, un informe con voz propia.
A mediados del siglo XX, las mujeres argentinas logramos nuestro derecho al voto, que significó un avance cívico, pero no se reflejó en la participación de las mujeres en los espacios políticos. Argentina fue el primer país del mundo en sancionar una ley de cupo femenino en 1991. Se establecía un piso mínimo del 30% de candidatas en las listas para cargos electivos nacionales. Hoy las mujeres representan el 38% de la Cámara de Diputados y el 40% del Senado. La Ley de Paridad de Género fue sancionada el 23 de noviembre de 2017 y establece que las listas de candidatos a diputados y senadores y al Parlamento del Mercosur deben ser realizadas de manera intercalada a mujeres y varones desde el o la primera candidata titular hasta el último o última candidata suplente. En estas elecciones se estrena la Ley de Paridad. También es bueno saber que la participación paritaria no siempre garantiza por sí misma la ampliación de derechos para las mujeres y disidencias. Además, es imperante que se aplique la paridad en los órganos internos de los partidos políticos. Esta es una lucha que las mujeres venimos librando hace muchísimas décadas y estamos cada vez más cerca de conseguirlo. Y vamos a desarrollar el tema con nuestra invitada, que le damos ya la bienvenida, la diputada Cornelia Schmidt-Lirman. Gracias por estar aquí. Gracias por estar yo acá en este programa que me encanta. Sí, bueno, muchísimas gracias. No lo veo siempre, pero a veces cuando puedo lo voy viendo. Y hoy nos toca ser protagonistas de alguna manera porque vamos a intentar develar algunas cosas que charlábamos fuera de cámara y que tienen que ver con lo que marcaba recién nuestro informe. En el informe hablaba de que la paridad de género no siempre significa que uno tenga una ampliación como mujer de derechos. ¿Esto es así? ¿Se refleja en la Cámara de Diputados, como es su caso? Usted es diputada de la Nación. Sí, yo soy diputada de la Nación y siempre digo que soy origen del cupo. Porque la verdad es que creo que si no hubiera habido el cupo, no se iban a fijar en mí. Entonces, si bien yo fui educada en una familia que tuve todas las oportunidades siempre, la verdad es que entrando en política me di cuenta lo difícil que es. Así que desde que estoy en la Cámara de Diputados realmente voy trabajando consecuentemente para que más mujeres lleguen a la política, pero para que tengamos un mundo mejor, que eso es un poco lo que queremos todas. Y la paridad que logramos en el 2017 fue muy importante, pero es una herramienta, porque si no cambiamos la cultura política, siempre vamos a encontrar las trampitas para tratar de hacer desvanecer la figura de la buena mujer política. Entonces tenemos que estar muy atentos todos. ¿Y cómo es ese juego de esas trampitas que seguramente usted como mujer diputada lo ha vivido dentro de la Cámara de Diputados y que probablemente se empiece a ver este año con mayor contundencia a partir de lo que es el ejercicio de la Ley de Paridad de Género? ¿Cuáles son esas trampitas? Por ejemplo, nosotros sabemos que la ley 24.000 que aprobamos ahora, la 27.412, perdón, del 2017, establece la paridad intercalada a la presencia de la mujer y secuencial. Pero ¿qué pasa? También depende si la mujer encabeza o no la lista, qué posibilidades tiene, por ejemplo, de llegar. En qué rango segundo va a estar la mujer también. ¿Quiénes van a ser los suplentes? En estos momentos estamos teniendo un caso, y aprovecho este programa para solidarizarme con la senadora Lucila Krexler de Neuquén, que lamentablemente falleció Pechi Quiroga, que lo queremos muchísimo. Y ella encabezaba la lista. Encabezaba la lista y ella era la segunda titular. Y no le están dejando asumir ese cargo. Hubo incluso una presentación en la justicia, pero hay interpretaciones ya diversas. La mitad de la biblioteca dice A y la mitad de la biblioteca dice B. Para mí es muy importante entender que la ley que nosotros votamos es una ley de orden público y ni los decretos ni las reglamentaciones pueden cambiar eso. Y tenemos que respetar el espíritu. Entonces, esas son esas pequeñas cositas que se van dando. Bien, uno no puede dejar de pensar el paso del tiempo entre 1991, ¿no? Con el ingreso, en todo caso, en términos de la política, con esta posibilidad de los cupos, el 30% y demás, y ahora la Ley de Paridad de Género. Pasaron muchos años entre aquel 91 y el año 2017. ¿Cómo se logró y cómo se trabajó para lograr esa Ley de Paridad de Género dentro del Congreso? Se trabajó, creo que con muchísimo corazón
convencimiento y creo que es un homenaje a tantas héroes anónimas, ¿no? A mujeres que quizás no pudieron estar en ese lugar, pero lucharon para estar. Y quiero también recordar en especial, que ustedes también las mencionaron acá, a Julieta Lanteri, que fue realmente una mujer que tenía esa visión de la importancia y buscó también todos los métodos para poder llegar. Pero ese ánimo, esa pasión por llegar a la política, es también porque uno quiere una sociedad mejor. Entonces las mujeres por eso luchan también para eso. Y estratégicamente lo que logramos es, con la experiencia de muchas mujeres que nos antecedieron, trabajar en conjunto todas las mujeres de todos los partidos políticos. Y cuando logramos finalmente tener un despacho de comisión, que es lo que se necesita para pasar la ley al recinto, el problema era que no lográbamos que la ley pasara al recinto. Claro. Porque el orden del día hay que definirlo en conjunto. Sí, y dejaban hacia atrás ese proyecto de ley. Decían, más adelante. Nunca había despacho. Entonces, más adelante, despacho no llegaba al recinto. Más adelante, hasta que estábamos en las últimas sesiones y ahí nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, que lo proponga una de la oposición y nosotros directamente en el recinto, todas juntas lo avalamos. Y eso fue lo que pasó y sorprendimos a los hombres. Y así fue, y así se logró. Y así se logró. Hay una cuestión, diputada, que marcan muchos estudios relacionados con la presencia de mujeres parlamentarias, sobre todo en la Argentina. El hecho de que hay muy pocas que están ocupando cargos importantes, tanto en las presidencias de las legislaturas, en las provincias y en el caso de Nación, bueno, como hay una vicepresidenta por carácter natural y la Constitución Nacional así lo indica, por eso conduce el Senado de la Nación. Y por otro lado, que tampoco conducen las comisiones estratégicas relacionadas con economía, relacionadas con presupuesto. ¿Cómo se va dando este juego? Porque eso es más interno y las elecciones forman parte de que el resto de los compañeros también esté de acuerdo. Mira, personalmente yo lidero la Comisión de Relaciones Exteriores, que es una de las estratégicas, quizás también casi por causalidad, no me animo a decir a casualidad. La diputada Lilita Carrió, que presidía, me dejó, digamos, el mando y luego fui reelecta. Esto se negocia también y ahí es donde, como vos bien decís, lamentablemente algunas comisiones que son fundamentales no solamente no están presididas por mujeres, sino que hay otras comisiones donde las mujeres casi no aparecen, la de economía, la de finanzas, la de presupuesto, pero también ahí tengo que hacer cargo que nosotras las mujeres nos tenemos que animar a exigir participar en esas comisiones. Claro. Porque muchos quizás sienten que no entienden de presupuesto, pero uno se puede preparar y además el sentido común, y digo, la mujer hacemos de todo. Entonces tenemos ese sentido común que vamos a saber qué tema va a ser importante. Pero además, digamos, el género masculino no define saber más o menos de un determinado tema, ¿no? Exactamente, pero ahí también, como también es necesario que haya muchos hombres en la comisión de familia y niñez, porque es la típica de la mujer. Necesitamos que los hombres también intervengan ahí. Así que ahí creo que por eso hablaba yo de la cultura política. Hay mucho para hacer en ese sentido todavía. Me imagino que el camino es largo todavía, pero también imagino que con un Congreso que ahora tendrá mucho más cercanamente ese 50 y 50, porque claramente lo vamos a ver reflejado recién en 2021, cuando se vuelva a repetir y la otra mitad de la Cámara de Diputados se reelija. Estamos en un 38 y un 40 aproximadamente en diputados y senadores. ¿Es mucho respecto de otros países y de la región sobre todo? Es mucho. Yo me sorprendí porque ustedes también en el informe lo dijeron muy bien, los países desarrollados están todavía muy atrás en esto. Y la otra vez estábamos hablando con mujeres parlamentarias de Europa, por ejemplo de Alemania, donde también están luchando por la paridad, de Bélgica, etcétera, y decían que quizás también el tema de la pobreza estructural que hay en el mundo tenga que ver porque hay poca presencia femenina en los países desarrollados. Seguramente si hubiera más presencia femenina en los parlamentos de los países desarrollados, hubiera una política más fraterna también. Entonces, digamos, todo está relacionado con todo y nosotros somos pioneros en esto de la paridad, por eso tenemos también una gran responsabilidad.
Tenemos provincias que, más de 14 provincias que ya tienen también la paridad aplicándola, y tenemos mujeres maravillosas que pueden ocupar esos puestos, que creo que eso es lo más importante. Absolutamente, y de eso se trata, ¿no? De eso se trata este camino. En ese camino, en ese tránsito, dentro de la Cámara de Diputados, que es el lugar que usted conoce, Sí. ¿Cómo es el funcionamiento de la presentación de proyectos de ley? Digo, ¿hay alguna diferencia entre proyectos de ley que se presentan por diputadas mujeres y los que son presentados por hombres, a la usanza de esto que usted decía cuando intentaban la paridad de género y los despachos de comisión iban pasando de largo hasta que algún día les tocó hacerlo de otra manera? ¿Cómo es en cuanto al resto de las leyes? La presentación no, porque todos pueden presentar, no hay problema. El tema es el tratamiento. Vos podés presentar, yo tengo leyes presentadas, por ejemplo, que nunca se trataron. Entonces, lo que sí hay que hacer después es un camino de insistir para que la ley, el proyecto de ley realmente llegue a comisión y se pueda discutir. Claro. Y ahí lo maravilloso también es que las mujeres estamos trabajando mucho en conjunto, ayudándonos mutuamente, incluso también ya con senadores. Cuando una vez una ley tiene un despacho y está aprobada, pasa al otro lugar, y ahí también empieza todo de nuevo. Y ahí generalmente tenemos esa sororidad con las mujeres también, esas alianzas estratégicas, pero falta. Pero ¿sabés qué? Creo que lo más importante es lograr también lo estamos logrando, que muchos hombres entiendan la importancia del apoyo de ellos. Entonces, estamos tratando de ver que las leyes tengan perspectiva de género, que tenga una perspectiva que tenga que ver con el rol de la mujer en cada ley, cómo va a impactar esa ley, especialmente en las mujeres, en todos los órdenes. Y creo que eso es muy importante y muchos hombres lo están tomando. Yo tengo realmente colegas muy valiosos que lo están haciendo también. Si tuviera que hacer una evaluación de esa evolución, desde que le tocó entrar a la Cámara de Diputados hasta el día de hoy, ¿cómo podría considerarla la evolución del género masculino respecto de esta perspectiva de género en términos de cualquiera de las leyes que se trate? Yo me animo a decir que mejoró personalmente, ¿no? En un 60, en un 70%. Y te digo también que mejoró en detalles como, por ejemplo, a qué hora hacemos las reuniones de bloque. Nosotros, cuando yo entré hace 7 años y medio atrás, eran muy tarde. Logramos hacerlo un poco más temprano, después fue a las 18 horas y ahora los estamos haciendo al mediodía. Y todos felices. Y todos felices. Y ahí nos hemos empezado a poner de acuerdo en algunas cosas. ¿Viste? Falta mucho, el camino seguramente es largo, Cornelia, pero queríamos agradecerle que esté aquí para contarnos esto que es de alguna forma experiencial, ¿no? La Argentina va a estar viviendo por primera vez esta ley de paridad de género en la Cámara de Diputados y de Senadores en esta elección y veremos cómo se completa en 2021. Muchas gracias y pedirles a los hombres también que tengan la generosidad de a veces largar la virome cuando uno tiene que poner las candidatas, porque las viromes, o como digo yo, el enter en la computadora todavía está en manos de los hombres. Muchísimas gracias, diputada. Un placer. Gracias. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, pero lo vamos a hacer conociendo a una mujer líder. Vamos a ir conociendo a lo largo de toda esta semana mujeres líderes. En particular, aquellas que estuvieron presentes en un seminario llamado El Progreso de las Mujeres en las Ciudades, que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, que estuvo organizado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y en el caso de hoy vamos a conocer a Isabel Evans, la jefa de Estrategia de Igualdad de Género y Empoderamiento Económico de la Oficina de Igualdad de Género del Gobierno del Reino Unido. The main challenge for gender equality in the UK is tackling the national gender pay gap. That's currently 17.9%. The gender pay gap is the difference in average hourly earnings between men and women across the workforce, and it represents a range of inequalities in the way men and women participate in the workforce, such as the hours women work, the types of jobs they go into, and the sectors they work in. So we've recently published a strategy called Gender Equality at Every Stage, a roadmap for change, and this sets out government activity across every life stage to tackle gender equality and the causes of the gender pay gap. Some of the measures in there include the next steps around our gender pay gap reporting legislation, so how we can help organisations to identify their own gender pay gaps and take action. We're also consulting on how we can change the parental leave system to allow men and women to spend more time with their children in their first year. We're looking at how we can improve
education outcomes at school to make sure that they're more gender balanced, and we're supporting women to save across their lifetimes.